105. Linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es una neoplasia maligna de linfocitos B maduros. Representa cerca del 10% de todos los linfomas diagnosticados cada año. Casi todos los linfomas de Hodgkin que se diagnostican son del tipo clásico, pero hay un segundo subtipo de linfoma de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin de predominio nodular linfocítico. Si bien este diagnóstico sí tiene semejanzas morfológicas con el linfoma de Hodgkin clásico en ciertos aspectos, hay evidencia de que guarda una mayor relación biológica con el linfoma no Hodgkin de linfocitos B de crecimiento lento que con el linfoma de Hodgkin clásico. La mayor parte de este capítulo es específica para el linfoma de Hodgkin clásico, con una descripción del linfoma de Hodgkin de predominio nodular linfocítico al final. El linfoma de Hodgkin clásico es una de las historias de éxito de la oncología moderna. Hasta antes del advenimiento de la radioterapia de campo extendido a mediados del siglo XX, era una enfermedad de personas jóvenes con letalidad alta. La radioterapia curó a algunos pacientes con enfermedad en etapa temprana, y la introducción de la quimioterapia múltiple en la década de 1970 mejoró aún más las tasas de curación, tanto en pacientes con enfermedad temprana como en etapa avanzada. Ahora, las tasas de curación son mayores de 85%. La nueva dificultad en el tratamiento del linfoma de Hodgkin es la toxicidad tardía relacionada con el tratamiento, que incluye una tasa alta de neoplasias malignas secundarias y enfermedad cardiovascular. Los estudios clínicos actuales se centran en la reducción al mínimo de este riesgo al tiempo que se conserva la eficacia. Epidemiología y etiología. La enfermedad de Hodgkin proviene de linfocitos B. Su incidencia parece ser bastante estable, y en 2017 en Estados Unidos se diagnosticaron alrededor de 8.260 casos nuevos. El linfoma de Hodgkin es más frecuente en la raza blanca que en la negra y afecta más a los varones que a las mujeres. Se ha observado una distribución bimodal con respecto a la edad en el momento del diagnóstico, con un pico de incidencia máxima en la tercera década de la vida y otro en la novena. Parte del pico en la edad avanzada puede atribuirse a la confusión entre entidades con aspecto similar, como el linfoma anaplásico de células grandes y el linfoma de células B rico en linfocitos T/histocitos. Hay 4 subtipos distintivos del linfoma de Hodgkin clásico que se diferencian por sus rasgos histopatológicos. Cuadro 105. 1. Esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y escaso en linfocitos. Los pacientes más jóvenes que se diagnostican en Estados Unidos padecen, sobre todo, la variedad de esclerosis nodular del linfoma de Hodgkin. Los ancianos, los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana y quienes residen en los países del tercer mundo suelen presentar las formas de celularidad mixta o de disminución linfocitaria del linfoma de Hodgkin. En conjunto, los tipos con esclerosis nodular y celularidad mixta componen casi 95% de los casos. La infección por virus de inmunodeficiencia humana es un factor de riesgo para el desarrollo del linfoma de Hodgkin. Además, se ha sugerido un vínculo entre la infección por virus Epstein-Barr y linfoma de Hodgkin. La proliferación monoclonal u oligoclonal de células infectadas con virus Epstein-Barr en 20 a 40% de los pacientes con linfoma de Hodgkin condujo a proponer que este virus tenía una función etiológica en el linfoma de Hodgkin. Sin embargo, el asunto no se ha resuelto de forma definitiva. La oncogénesis viral parece tener una importancia mayor en el linfoma de Hodgkin clásico relacionado con virus de inmunodeficiencia humana a virus Epstein-Barr. Puede detectarse en casi todos los casos de linfoma de Hodgkin clásico relacionado con virus de inmunodeficiencia humana, en comparación con solo 1/3 de los casos de linfoma de Hodgkin clásico sin relación con virus de inmunodeficiencia humana. Las células de red Sternberg, HRS, son las células malignas en el linfoma de Hodgkin. Las células red Sternberg en el linfoma de Hodgkin clásico asociado a virus de inmunodeficiencia humana expresan la proteína transformadora de virus Epstein-Barr proteína 1 de membrana latente, y los genomas de virus Epstein-Barr de múltiples sitios de enfermedad en el mismo paciente con linfoma de Hodgkin clásico asociado a virus de inmunodeficiencia humana son episómicas y clonales, lo que sugiere que el virus Epstein-Barr tiene una participación directa en el origen del linfoma.
Desde el punto de vista histológico, la célula red Sternberg es diagnóstica del linfoma de Hodgkin clásico, figura 105.1. Estas células son grandes, con abundante citoplasma y núcleos bilobulados y múltiples. En el estudio inmunohistoquímico a menudo son positivas para PAX5, pero tienen expresión baja o ausente de otros antígenos de linfocitos B, como CD19 y CD20. Expresan CD15 y CD30 en 85 y 100% de los casos, respectivamente. Sin embargo, estas células representan menos de 1% del total del tumor, la mayor parte del cual está conformado por el infiltrado inflamatorio circundante de linfocitos policlonales, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, células plasmáticas, fibroblastos y colágena. La célula red Sternberg interactúa con su microambiente mediante contacto celular directo y producción de factores de crecimiento y citocinas, lo que genera un ambiente celular circundante que la protege del ataque inmunitario del hospedador. Es probable que las células ambientales circundantes apoyen a las células red Sternberg mediante la señalización entre células y la producción de citocinas, lo que proporciona señales que favorecen la proliferación y supervivencia de la célula red Sternberg misma. Un dato interesante es que 97% de las células red Sternberg en el linfoma de Hodgkin clásico alojan alteraciones genéticas en el locus PDL1 en el cromosoma 9p24.1, lo que resulta en la expresión excesiva de PDL1, el ligando para el receptor inhibidor PD1 de las células inmunitarias. Este es un mecanismo por el que la célula red Sternberg puede evitar la destrucción inmunitaria en su microambiente inflamatorio y puede contribuir a la supresión inmunitaria generalizada en personas con linfoma de Hodgkin. Estudio del paciente. Linfoma de Hodgkin clásico. La mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico se presenta con linfadenopatía palpable no sensible. En la mayoría de los casos, estos ganglios linfáticos están en el cuello, región supraclavicular y axilas. Más de 50% de los pacientes tiene adenopatías mediastínicas en el momento del diagnóstico, que a veces son la primera manifestación del proceso. No es frecuente que el linfoma de Hodgkin clásico comience a dar síntomas originados por una localización subdiafragmática, salvo en los varones ancianos. Un tercio de los pacientes se presenta con fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, o síntomas B. En ocasiones, linfoma de Hodgkin puede producir fiebre de origen desconocido. Esta forma de manifestarse es más frecuente en los ancianos con enfermedad de Hodgkin de celularidad mixta y localización abdominal. En casos excepcionales, la fiebre dura días o semanas y, después de un intervalo afebril, vuelve a aparecer. Este curso se denomina fiebre de Pellepstein. A veces, el linfoma de Hodgkin se presenta con manifestaciones inusuales que incluyen prurito intenso e inexplicable, trastornos cutáneos como eritema nodoso y atrofia ictiosiforme, degeneración cerebelar paraneoplásica y otros efectos distantes en el sistema nervioso central, síndrome nefrótico, anemia hemolítica e inmunitaria y trombocitopenia, hipercalcemia y dolor en ganglios linfáticos con la ingestión de alcohol. La valoración de pacientes con linfoma de Hodgkin casi siempre comienza con la anamnesis y la exploración física cuidadosas. Debe preguntarse a los pacientes si tienen síntomas B. Es preciso revisar diagnósticos concomitantes que pudieran modificar el tratamiento, como un antecedente de neumopatía e insuficiencia cardíaca congestiva por el uso de quimioterapéuticos con posibles efectos tóxicos pulmonares y cardíacos. En la exploración física debe prestarse atención a los sitios accesibles periféricos de ganglios linfáticos, así como el tamaño del hígado y el vaso. Las pruebas de laboratorio deben incluir biometría hemática completa con cuenta diferencial, velocidad de eritrosedimentación, química sanguínea que refleje la función de los órganos principales, incluida albúmina sérica, y pruebas para virus de inmunodeficiencia humana y virus de hepatitis. La tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada se usan para la estadificación y son más exactas que la biopsia de médula ósea para evaluar la afectación medular, ya que en el linfoma de Hodgkin clásico la alteración de la médula tiende a ser en parches, por lo que puede pasar inadvertido en una biopsia unilateral de médula ósea.
La valoración inicial de las personas con enfermedad de Hodgkin o con linfomas no Hodgkin es parecida. En ambos casos, la identificación exacta del estadio anatómico es una parte importante de la valoración. El sistema de estadificación que se utiliza es la clasificación de Ann Arbor, cuadro 105-2. El diagnóstico de linfoma de Hodgkin se confirma cuando un hematopatólogo experto estudia una muestra de biopsia suficiente. El linfoma de Hodgkin es un tumor que se caracteriza por la presencia de células neoplásicas raras que se originan en los linfocitos B, genes de inmunoglobulina que se reacomodan pero no se expresan, en una tumoración que es, en su mayor parte, un infiltrado inflamatorio policlonal, quizá una reacción hacia las citocinas producidas por las células tumorales. El diagnóstico diferencial de una biopsia ganglionar sospechosa de linfoma de Hodgkin comprende procesos inflamatorios, mononucleosis infecciosa, linfomas no Hodgkin, adenopatías inducidas por difenilidantoinato y neoplasias malignas no linfomatosas. La estadificación del linfoma de Hodgkin clásico se basa en datos anatómicos por la propensión de la enfermedad a pasar de un grupo de ganglios linfáticos al siguiente, a menudo contiguo al primero. La estadificación es importante para seleccionar el tratamiento de la intensidad adecuada, pero el resultado del tratamiento óptimo para todas las etapas es excelente. Los pacientes se estratifican con base en la presencia de enfermedad temprana, en etapa 1 o 2, o de enfermedad avanzada, en etapa 3 o 4. Las personas con enfermedad en etapa temprana tienen mejor pronóstico en general, pero se clasifican en grupo favorable o desfavorable con base en diversos factores. Estos factores varían de un estudio a otro, pero incluyen enfermedad voluminosa, número de regiones ganglionares afectadas, aumento de velocidad de eritrosedimentación, mayor de 30 si hay síntomas B, mayor de 50 si no hay síntomas B, y edad. El pronóstico en la enfermedad avanzada se predice mejor con base en la puntaje pronóstico internacional, que adjudica un punto para el sexo masculino, edad avanzada, mayor de 45 años, enfermedad en etapa 4, albúmina sérica menor de 4 gramos por 100 mililitros, hemoglobina menor de 10,5 gramos por 100 mililitros, recuento de leucocitos mayor de 15.000 por microlitro y recuento de linfocitos menor de 600 por microlitro, o menos de 8% del recuento de leucocitos. La supervivencia sin progresión a los 5 años varía de 88% para pacientes sin factores de riesgo, a 62% para los que tienen 4 o más factores, pero muy pocas personas tienen múltiples factores de riesgo. Tratamiento. Linfoma de Hodgkin clásico. La gran mayoría de pacientes con linfoma de Hodgkin se cura con quimioterapia sola o con una combinación de quimioterapia y radioterapia. Desde hace mucho tiempo se sabe que las personas con enfermedad en etapa avanzada no se benefician con la adición de la radioterapia a la quimioterapia, por lo que se usa solo la quimioterapia. Sin embargo, para la enfermedad en etapa temprana, el tratamiento con ambas modalidades se asocia a un pequeño descenso del riesgo de recaída, pero con un mayor riesgo de toxicidad tardía, que consiste en neoplasias secundarias, enfermedad tiroidea y enfermedad cardiovascular y cerebrovascular prematura, lo que deriva en una mejoría mínima o nula en la supervivencia de largo plazo. Mucho de este riesgo puede atribuirse a la radioterapia. Por tanto, la investigación actual del tratamiento del linfoma de Hodgkin en etapa temprana se centra en tratar de maximizar el resultado terapéutico sin usar la radioterapia. Esta es un área de controversia en el tratamiento del linfoma de Hodgkin, enfermedad en etapa temprana. El régimen de quimioterapia más usual para tratar el linfoma de Hodgkin en Estados Unidos es adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina. Este régimen se administra en semanas alternas, y cada ciclo incluye 2 tratamientos. En personas con riesgo bajo o enfermedad favorable, 4 a 6 ciclos de adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina sola, sin radioterapia, resulta en supervivencia sin progresión y general de 88 a 92% y 97 a 100%, respectivamente, a los 5 a 7 años.
Esto puede asociarse a un aumento leve del riesgo de recaída en comparación con la quimioterapia abreviada, adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina por 4 ciclos, seguida de radiación en el campo afectado, 30 Gray, pero sin diferencia en la supervivencia general, debido a las excelentes estrategias de salvamento usadas para el linfoma de Hodgkin recurrente y a los efectos tóxicos tardíos que se observan después de la radiación torácica. Estudios alemanes han examinado un régimen muy corto de quimioterapia, adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina por 2 ciclos, y dosis bajas de radiación, 20 Gray, para la enfermedad con muy buen perfil de riesgo, con 2 o menos regiones ganglionares afectadas, y observaron que es tan efectivo como el tratamiento combinado estándar de adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina por 4 ciclos y 30 Gray de radiación, aunque aún no se cuenta con el seguimiento de largo plazo para valorar el efecto de la dosis menor de radioterapia en la toxicidad tardía. Por último, un estudio temprano provisional con tomografía por emisión de positrones / tomografía ayuda a decidir la duración y magnitud del tratamiento. En un estudio, un examen tomografía por emisión de positrones / tomografía negativo después de 3 ciclos de adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina pronosticó excelentes resultados sin ningún tratamiento adicional. En otro, un examen tomografía por emisión de positrones / tomografía negativo después de 2 ciclos de adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina pronosticó buenos resultados con 2 ciclos más de adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina sola, sin radioterapia. Para la enfermedad con perfil de riesgo desfavorable, la omisión de la radioterapia después de la quimioterapia conlleva un aumento más significativo del riesgo de recaída, en comparación con la enfermedad de riesgo favorable, pero de nuevo sin cambios en la supervivencia general. Para estas personas, las opciones terapéuticas son 4 ciclos de adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina seguidos de radioterapia en el campo afectado, 6 ciclos de adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina sola. Las decisiones terapéuticas a menudo se basan en la extensión del campo de radiación y los factores de riesgo desfavorable. Los pacientes con enfermedad no voluminosa son elegibles para quimioterapia sola, si la radiación estuviera contraindicada por otra razón. Por lo general, la modalidad terapéutica combinada se ha utilizado en pacientes con enfermedad voluminosa, aunque cuando estas personas tienen un examen tomografía por emisión de positrones / tomografía negativo después de la quimioterapia, es probable que no se beneficien con la radiación adicional. Se han creado regímenes de quimioterapia alternativos a adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina e incluyen el régimen Stanford Bay bleonicina, etoposído, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona escalado. Ninguno de estos regímenes ha logrado mejores resultados en personas con enfermedad temprana. Enfermedad en etapa avanzada. Los pacientes con enfermedad en etapa avanzada no se benefician con la adición de radioterapia después de la respuesta completa a la quimioterapia sola, y deben tratarse solo con quimioterapia. El régimen usado con más frecuencia en Estados Unidos es adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina por 6 ciclos. De nuevo, se han evaluado los regímenes Stanford Bay bleonicina, etoposído, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona en la enfermedad en etapa avanzada y no produjeron una mejoría en la supervivencia general, pero sí mayor toxicidad. La pequeña fracción de pacientes que no alcanza la remisión completa con la quimioterapia sola, los sujetos con respuesta parcial y tomografía por emisión de positrones positiva persistente representan menos de 10% del total, pueden beneficiarse con la adición de radioterapia en el campo afectado. Se han desarrollado fármacos nuevos para el tratamiento del linfoma de Hodgkin recidivante, enfermedad recidivante, más adelante. Son el anticuerpo conjugado brentuximab, que es un anticuerpo contra CD30 conjugado con el inhibidor de microtúbulos MMA. Este fármaco se combinó con doxorubicina, bleonicina y dacarbazina en estudios de fase temprana para linfoma de Hodgkin en etapa avanzada, con eficacia favorable en comparación con los controles históricos.
Se esperan los datos del estudio con asignación al azar de doxorubicina, bleonicina y dacarbazina más brentuximab comparado con adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina. Se han creado fármacos con acción en el eje PD1 PDL1 en un intento para reforzar el reconocimiento inmunitario de los tumores en el hospedador. Esto resultó muy atractivo en el linfoma de Hodgkin, dada la expresión excesiva de PDL1 en la superficie de la célula red Sternberg. En presencia de enfermedad recidivante, estos fármacos, que incluyen pembrolizumab y nivolumab, tienen tasas muy altas de respuesta y se asocian a respuestas duraderas. Ahora se evalúan junto con quimioterapia, tanto como tratamiento de salvamento para enfermedad recidivante como en pacientes sin tratamiento previo. Enfermedad recidivante. A menudo, las personas que han recaído después de un primer tratamiento de linfoma de Hodgkin todavía pueden curarse. En general, los enfermos que recaen después de un esquema de quimioterapia antineoplásica eficaz no se curan con otro ciclo de quimioterapia administrado en las dosis habituales. La quimioterapia de salvamento alternativa en dosis estándar, entonces, se administra para documentar la sensibilidad a la quimioterapia y para lograr la máxima reducción de la masa tumoral. En pacientes que responden por completo o casi por completo, el trasplante autólogo de médula ósea puede curar a más de la mitad de ellos. Los regímenes de quimioterapia de salvamento estándar consisten en ifosfamida, carboplatino, etoposide, gencitabina, navelvina, doxil. Para personas con enfermedad en etapa temprana, la radioterapia puede ser muy efectiva para lograr la remisión. Aún se debate si debe consolidarse tal remisión con un trasplante de células madre autólogo. Para pacientes con enfermedad en etapa avanzada en los que la quimioterapia de salvamento fracasa, el fármaco conjugado de anticuerpo brentuximab vedotin, un anticuerpo dirigido contra CD30 vinculado con la toxina para microtúbulos NMAE, tiene actividad y puede intentarse como un puente hacia el allotrasplante. Esta inmunotoxina también se combina con quimioterapia para usarse como salvamento de primera línea y para el tratamiento inicial de la enfermedad en etapa temprana o avanzada. Los inhibidores del punto de control inmunitario anti-PD1, nivolumab y pembrolizumab, son eficaces en el linfoma de Hodgkin recidivante, y muchas respuestas son duraderas. Supervivencia. Debido a la tasa muy alta de curaciones que se obtienen en personas con linfoma de Hodgkin, ahora el principal objetivo de la investigación clínica son las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad. En realidad, en algunas series donde los pacientes estaban en las primeras fases del proceso, la mayor parte de los fallecimientos se debió a las complicaciones tardías del tratamiento y no al propio linfoma de Hodgkin. Esto es en especial cierto en las personas con formas localizadas de la enfermedad. Los efectos secundarios tardíos más graves son las segundas neoplasias malignas y las lesiones cardíacas. En los 10 primeros años que siguen a la administración de un esquema de quimioterapia combinada con fármacos alquilantes y radioterapia, los pacientes están expuestos a enfermar de leucemia aguda. El riesgo de leucemia aguda es mayor después de regímenes semejantes a mecloretamina, vincristina, procarbazina y prednisona y ableonicina, etoposide, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona que con adriamicina, doxorubicina, bleonicina, vinblastina y dacarbazina. El riesgo de que surja leucemia aguda después de tratar linfoma de Hodgkin también depende del número de exposiciones a sustancias con potencial leucemógeno, es decir, múltiples tratamientos después de la recidiva, y de la edad del sujeto tratado, y están expuestos a un riesgo muy alto quienes tienen más de 60 años de edad. Otra complicación del tratamiento del linfoma de Hodgkin que se ha convertido en un problema importante es el desarrollo de carcinomas. Estos tumores suelen aparecer más de 10 años después del tratamiento y se asocian a la radioterapia. Por esta razón, las mujeres que se someten a radiación del tórax para tratar linfoma de Hodgkin deben hacerse mamografías de detección 5 a 10 años después del tratamiento, y a todos los pacientes de linfoma de Hodgkin que reciben radioterapia del tórax hay que aconsejarles que dejen de fumar.
La radiación del mediastino también acelera las coronariopatías, y hay que recomendar a los enfermos que reduzcan al mínimo los factores de riesgo coronario, como el hábito de fumar y las concentraciones altas de colesterol. La radioterapia cervical aumenta el riesgo de aterosclerosis carotídea, apoplejía y enfermedad tiroidea, incluido el cáncer. Hay otros efectos secundarios tardíos consecutivos al tratamiento del linfoma de Hodgkin. La radioterapia del tórax supone un alto riesgo para el desarrollo de hipotiroidismo y hay que vigilar a los enfermos por si aparece esta complicación. Debe medirse de manera periódica la tirotropina para diagnosticar el proceso antes de que comience a dar síntomas. El síndrome del Hermite se observa en cerca de 15% de las personas que se han sometido a radiación del tórax. Este síndrome se manifiesta porque la flexión del cuello produce una sensación de descarga eléctrica en las extremidades inferiores. Debido a la corta edad a la que a menudo se diagnostica el linfoma de Hodgkin, la infertilidad es una preocupación para los pacientes que se someten a tratamiento para linfoma de Hodgkin. Los regímenes de quimioterapia que contienen alquilantes causan infertilidad permanente en casi todos los varones. El riesgo de infertilidad permanente en las mujeres que reciben quimioterapia con un alquilante depende de la edad. Las mujeres más jóvenes tienen mayor probabilidad de recuperar la fertilidad. La infertilidad es muy rara después del tratamiento con adriamicina, doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico. Ahora, el linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico se reconoce como una entidad diferente del linfoma de Hodgkin clásico. Los sistemas de clasificación anteriores reconocían que las biopsias de un pequeño subgrupo de pacientes diagnosticados con linfoma de Hodgkin tenían predominio de linfocitos pequeños y células raras de red Sternberg. Los tumores tienen un patrón de crecimiento nodular y una evolución clínica distinta de la de los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico. Esta es una entidad clínica inusual y representa menos de 5% de los casos de linfoma de Hodgkin y define al linfoma de Hodgkin de predominio nodular linfocítico. Sin embargo, el linfoma de Hodgkin de predominio nodular linfocítico tiene varias características que sugieren su relación con el linfoma no Hodgkin, más que con el linfoma de Hodgkin clásico. La célula semejante a red Sternberg, o célula LIH, linfocito o histiocito, o en roseta de maíz, es una proliferación clonal de linfocitos B que es positiva para los marcadores linfocíticos BCD45, CD79A, CD20, CD19 y BCL2. No expresan dos marcadores habituales en las células red Sternberg, CD30 y CD15. Este linfoma tiende a tener una evolución crónica recidivante y a veces se transforma en linfoma grande difuso de linfocitos B, incluido un subtipo específico de linfoma grande difuso de linfocitos B conocido como linfoma de linfocitos B rico en linfocitos T/histiocitos, que comparte un inmunofenotipo con la célula LH. Su evolución natural se parece más a la de los linfomas no Hodgkin de linfocitos B de crecimiento lento, descritos en los capítulos 104 y 106. Las personas con linfoma de Hodgkin de predominio nodular linfocítico suelen ser varones, 75%. Como en el linfoma de Hodgkin clásico, la edad de distribución de los pacientes con esta enfermedad tiene dos picos, pero a diferencia del linfoma de Hodgkin clásico, estos picos incluyen niños y adultos de 30 a 40 años, respectivamente. La mayoría de las personas con el diagnóstico tiene enfermedad en etapa 1 o 2, 75%, y una minoría tiene enfermedad en etapa avanzada al momento del diagnóstico. Los síntomas B son infrecuentes. Las personas con enfermedad en etapa temprana al momento del diagnóstico deben tratarse con radiación definitiva. Esto se asocia a una supervivencia sin recaídas a 15 años de 82%. El tratamiento de pacientes con linfoma de Hodgkin de predominio nodular linfocítico en etapa avanzada es motivo de controversia. Algunos médicos están a favor de no administrar ningún tratamiento en pacientes asintomáticos y solo hacer un seguimiento riguroso, como en el linfoma no Hodgkin de linfocitos B de crecimiento lento.
Para los sujetos que necesitan tratamiento por la presencia de síntomas o signos de afectación funcional orgánica, se han usado regímenes para linfoma de Hodgkin clásico y para linfoma no Hodgkin de linfocitos B, incluidos adriamicina, doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina y rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. La experiencia de una sola institución con rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona logró una tasa de respuesta de 100% en un pequeño grupo de pacientes sin una sola recaída en 42 meses de seguimiento. Si bien este es un seguimiento corto para una enfermedad de escasa malignidad, algunos creen que rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona puede ser curativa en esta enfermedad y sugieren tratar la enfermedad avanzada al momento del diagnóstico, al margen de los síntomas o la función orgánica.